Bienvenido. Welcome to day 2 of the 2025 Digital Global Summit presented by It Gets Better. I'm Brian Wenke, Executive Director of It Gets Better, and I am thrilled to be back with you for another day of celebration, connection, and community. Today is incredibly special because we are going fully en español and streaming live on It Gets Better Mexico's Twitch channel. A huge shout out to our amazing team in Mexico for leading the way. Yesterday, we highlighted queer youth on the front lines across the globe. Today, we're focusing that lens on the powerful, vibrant work being done by our Spanish-speaking queer youth, affiliates, and communities. From Argentina to Spain, from Colombia to Chile, queer youth are not only making space, they are taking space, building movements, and transforming lives. This day is a tribute to the voices, stories, and leadership of LGBTQ+ youth in the Spanish-speaking world. You'll hear directly from them through panels, performances, and conversations that uplift both the challenges and the triumphs of being young and queer in these communities. Whether you've been with us since day one or you are joining for the first time, this summit is all about showing up for each other and celebrating the beautiful diversity of our global queer family. So get comfy, jump into the chat, and let yourself be moved, inspired, and energized by everything we've prepared for you. Gracias. And thank you once again to Converse for their continued support, which makes this work possible. Let's get started. Bienvenido. Hola a todas, todos y todes. Bienvenidos al segundo día de la Cumbre Global 2025 de It Gets Better. Soy Rubén Maza, presidente de It Gets Better México, y es un honor darles la bienvenida desde este espacio que compartimos con tanto orgullo, amor y esperanza. Hoy celebramos no solo la continuidad de nuestro movimiento, sino su evolución. En el último año, las voces en español dentro de It Gets Better se han hecho más fuertes, más visibles y más unidas que nunca. Desde comunidades rurales hasta ciudades, desde América Latina hasta España y más allá, nuestra red hispanohablante ha demostrado que las historias tienen poder y que ese poder trasciende fronteras. Este segundo día está dedicado a resaltar ese impacto, el que construimos en cada video, cada charla, cada abrazo y cada paso hacia un mundo más justo para la juventud LGBTQ+. El equipo de It Gets Better México se enorgullece de ser anfitrión de esta jornada, junto a nuestros colegas de toda la región y del mundo. Tenemos un programa de inspiración, aprendizajes y momentos que nos recordarán por qué hacemos lo que hacemos. Así que acomódense, participen y sobre todo disfruten. Esta cumbre es para ustedes, por ustedes y con ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad que sigue demostrando cada día que sí mejora. Hola, bienvenidos a la Cumbre Global de Gets Better. Bienvenidos, estamos en el día 2 de este evento anual que ya llevamos técnicamente desde 2016 organizando estos eventos para que socios y colegas y amigas de la red global de Gets Better nos reunamos año con año para compartir experiencias, estrategias y aprender de lesotres, entre nosotros, para pues, hacer el trabajo que hacemos a favor de las juventudes LGBTQ+ alrededor del mundo. Pero desde el año pasado, este sería nuestro segundo evento público a través de esta plataforma de Twitch, porque creemos que muchas de estas conversaciones tienen pues mucho valor para la gente con la que trabajamos y para quienes trabajamos, que son la chaviza LGBT. Y el día de hoy, para arrancar el panel, el primer segmento de este evento que llamamos Iniciativas de Jóvenes LGBT en Latinoamérica, Jóvenes LGBTQ+ y el activismo, tengo aquí a mi querido Luis Ruiz de Abrazo Grupal. ¿Cómo estás, Luis? Hola, bien, acalorado, feliz, contento, de todo un poco. No, muy contento de estar platicando contigo, Alex. Igual, querido. Pues mira,
Desde hace rato que en particular para este evento que queríamos también como jalarles a conversar por acá en nuestras cumbres globales, ya lo hemos hecho a través de la filial en México. Y se nos iba a unir a esta conversación mi querida Drixie Ikea, que es una gran activista, gran persona activista en Bolivia, pero por temas de logística y de conectividad, pues ya no dio tiempo que hoy participara, pero estaremos colaborando en el futuro con mi querida Drixie. Pero el día de hoy, pues bueno, creo que más allá de que podríamos hablar horas y horas afuera de línea, estamos ahorita hablando de cómo está el panorama de la procuración de fondos y qué tanta chamba hay ahorita en el mes del orgullo. Se conecta un poco con justo esta temática de lo que son iniciativas que van dirigidas a jóvenes, por jóvenes, y cuál es el panorama actual en nuestros países, ¿no? Entonces, por eso queríamos como pues, un poco dualidad de lo que ocurre en México y de lo que ocurre en Bolivia. Ahorita, pues, tendremos solamente la perspectiva desde México, pero que también pues explorar un poco lo que hemos visto a través de redes sociales y de colegas, ¿no? O sea, no solamente lo que viven Ujú. ustedes a través de Abrazo Grupal. Pero antes de continuar y arrancar, querida, pues no solamente cuéntanos un poquito más de ti, pero también de Abrazo Grupal, de qué trata este gran proyecto y algunos highlights que tengas, porque pues han colaborado en temas tienen un libro, han tenido como que una explosión de diferentes tipos de contenido en los últimos años. Entonces, cuéntanos un poco más de Abrazo Grupal. Claro que sí, Alex. Pues mira, yo siempre me siento con mucho orgullo de hablar de ese proyecto porque yo pensé Abrazo Grupal saliendo de la universidad con ganas de como enfocar mi titulación en algo que tuviera que ver con la diversidad sexual, porque es en donde estaba mi mente en ese momento, ¿no? O sea, vivo en León, yo soy de Tampico, Tamaulipas, pero vivo en León desde hace ya más de 10 años, y entonces la realidad de León es una realidad muy distinta a otros espacios de la República, ¿no? Digamos que en momentos pareciera que el tiempo no corre igual, ¿no? Y entonces Ujú. pues el progreso en cuestiones de diversidad sexual y de género, si bien lo hay, ¿no? Hoy en día Guanajuato cuenta con una subsecretaría de diversidad sexual, lo cual sí es un logro enorme, no de los gobiernos, sino de los activistas que lo han exigido. Eh, pero sí, como que yo tenía esta inquietud y entonces en ese momento con una diseñadora e ilustradora que ahorita no colabora con nosotros, pero iniciamos juntes, pues planteamos Abrazo Grupal como una idea de hacer contenido para que la gente entendiera los conceptos básicos de diversidad sexual. Y pues como la gente nos ha favorecido mucho con su cariño y con su lealtad, eh, muy pronto en el proyecto, yo sí la considero una especie de cofundadora, aunque sea unido después. Se unió Andrea, que es una mujer bisexual que le dio su propio tono al proyecto, ¿no? Y que en realidad Abrazo Grupal, como hoy existe, es como el matrimonio creativo entre estas dos personas que teníamos una inquietud en común, ¿no? Y era, vivimos en un espacio en el que estas cosas no se hablan, tenemos, en ese momento los dos éramos profes en una prepa, en el que esas cosas tampoco se hablaban, y pues creímos que se tenían que hablar, ¿no? Y entonces empezamos a hacer contenido en redes como se nos ocurría realmente, y se nos fueron como presentando oportunidades que hicieron que el proyecto se profesionalizara, que eso es lo que a mí me parece como más interesante de hablar, ¿no? O sea, de repente el mundo te dice, bueno, y si me das un curso, y si me das una conferencia, nosotros no teníamos idea de cómo se hacía eso, con nuestras herramientas de profe, fuimos construyendo, ¿no? Un estilo propio, ¿no? Que creo que ha conectado con diferentes organizaciones. Y entonces hoy el proyecto que tiene sede en León, y eso siempre me gusta decirlo, porque sí, Abrazo Grupal se exporta a otras partes del país y colaboramos con empresas y marcas y todo de todos lados, pero de inicio es un proyecto que es de León, y lo que hacemos es generar contenido ya no solo sobre diversidad sexual, sino como sobre inclusión, justicia, como en un aspecto más amplio. Y aparte, somos como en esencia un proyecto de formación y educación, ¿no? Nos gusta ir a todos los espacios en los que nos reciban para hablar sobre diversidad sexual, sobre nuestros derechos, sobre la inclusión, sobre la justicia, de manera interseccional.
Y eso, pues es básicamente a lo que nos dedicamos con lo que tú decías, que a mí me gusta mucho mencionarlo siempre que puedo, que es como producto de este trabajo ya de varios años como formadores en cuestión de diversidad sexual. Hace 3 años nos buscó Penguin Random House para publicar nuestro primer libro, que se llama Resistencias Queer, que a mí hace poquito lo leí otra vez y me enorgullece profundamente. Lo pueden conseguir donde sea, y pues es como nosotros lo vemos como la culminación de la primera etapa, de hablar de los básicos y así, y ahora estamos como intentando profundizar en otros temas, pero pues básicamente eso es Abrazo Grupal. Estamos en todas las redes sociales, pero es un proyecto que cada vez más busca salir solamente de las redes sociales para pues hacerse presente en el espacio público, en la conversación pública de diferentes formas. Está genial. Mira, ahorita en el chat, aquí en Twitch, vamos ¿Mm? a poner más información del libro para que lo Ay, sí. puedan checar. Porque la verdad, o sea, esto conectándolo a los retos que han visto y de que pues de ahí emana y proyectos e ideas como lo del libro. Yo, fíjate, esto yo no lo sabía de que ustedes tienen este background de docentes, pero tiene todo el sentido del mundo porque se nota justo como lo que publican, lo que comparten, aunque sí se llega a leer pues dependiendo del momento, de la temática en cuestión, el tono activista, el tono de reclamo, el tono así, pero por lo general tiene como sentido de educar, ¿no? Y de que muchas veces, digo, se necesita de todo en diferentes momentos, ¿no? O sea, se necesita el llegar a romper vidrios al Seguro Social cuando se necesita la protesta, pero también hay mucho espacio que creo que en el movimiento como tal de sociedad civil, hay muy pocas organizaciones que estamos enfocadas como tal en lo educativo. O sea, como que la mayoría están apagando fuegos porque hay mucho que apagar, ¿no? Hay muchas emergencias y hay muchas necesidades de ese lado que los estados tendrían que cubrir. Pero creo que vemos muy pocas organizaciones enfocadas en lo educativo y creo que también es importante pues que haya gente que se enfoque en ello para, pues, no nada más acorralar, sino también dar el espacio que la gente necesite para educarse y cambiar de opinión y, ¿sabes? O sea, esta labor que es más a largo plazo. Entonces, hilándolo a eso y entendiendo el background de ustedes como docentes, ¿qué de las necesidades que ustedes veían en su momento, en sus aulas, de lo que veían en redes, de lo que a lo mejor tú mismo viviste como joven queer? ¿Qué es, qué diferencia ves de eso en ese momento a lo que vemos hoy en día, en particular este año? O sea, creo que nada más como pequeña acotación, pues no es de que los problemas sean nuevos, pero creo que sí se le ha echado más gasolina al incendio que ya había, ¿no? Entonces se está un poco juntando el hambre con las ganas de comer. ¿Qué diferencia ves de cuando empezaron Abrazo Grupal a lo que se ve hoy en día como retos desde la perspectiva como jóvenes LGBT y luego hablamos un poco más de, pues, de como organización, ¿no? Pero para jóvenes LGBT. A ver, para ponernos como en contexto, Abrazo Grupal empezó 2019, entonces sí, hay una pandemia en medio, ¿no? Que creo Ujú. que lo que yo te diría es, hay cosas que están mucho mejor que cuando empezamos y cosas que están mucho peor que cuando empezamos. O sea, porque si tú ves la realidad, cuando empezó Abrazo Grupal, no había matrimonio igualitario en todos los estados, ¿no? Había Claro. muchos menos estados que tenían la identidad de género, ¿no? Esto no es propiamente diversidad sexual, pero es una causa muy cercana. Había aborto en mucho menos estados, ¿no? Como todo eso, legalmente creo que ha habido un avance que a mí me parece lento, pero que reconozco que es importantísimo. Pero por otro lado, y te voy a poner un ejemplo muy particular del aula. Yo, del primer grupo que di en prepa al último grupo que di en prepa,
la cantidad de comentarios homofóbicos y transfóbicos que escuché en el aula aumentó considerablemente. Eh, y creo que no tienes que estar metido en el aula para saberlo, ¿no? Entras a X, Twitter, whatever, y es lo mismo, ¿no? Había homofobia y transfobia, ahora hay más, ¿no? O por lo menos es más recalcitrante, es más violenta, es más confrontativa y tiene menos consecuencias, ¿no? Entonces, vivimos una dualidad bien complicada, creo yo, en la que han avanzado muchas cosas, como hemos avanzado en muchas cosas, como consecuencia de eso, las reacciones son cada vez más violentas, ¿no? Cada vez más, mm, eh, pues sí, agresivas, ¿no? Y aparte, sí hay un efecto, al menos yo sí lo creo, como pendular, en el que sí estamos viendo que personas que tenían un compromiso dejan de tenerlo. Dejan de tenerlo por mil razones, ¿no? Porque el compromiso era frágil, porque nunca entendieron bien de qué se trataba, porque les empiezan a incomodar ciertas decisiones que se toman de manera individual o comunitaria, o porque ya no hay un beneficio social de la misma manera eh, por ser una persona aliada, ¿no? Sí creo Ujú. que eh, hay no solo hay un beneficio, sino en algunos espacios hay un castigo social a ser una persona aliada de la comunidad LGBTQ+, ¿no? O de las poblaciones LGBTQ+. Ujú. Dígase, evidentemente, ¿no? Como en el aspecto político conservador, pero también incluso, no sé si tú has visto esto, Alex, pero yo noto que cada vez más personas dentro de la izquierda o dentro de los sectores progresistas empiezan a decir, es que somos izquierda, pero no somos woke, ¿no? Incluso dentro de quienes se supone que tendrían que ser, pues, compañeros de lucha, ya empieza a haber un castigo social a asociarse con nosotros, ¿no? Entonces, no con nosotros tú y yo, sino con nosotros como poblaciones Claro. LGBTQ+. Entonces, creo que el panorama es complicadísimo. No me gusta ser así como el señor que está en el centro con un altavoz diciendo se va a acabar el mundo y demás. No se va a acabar el mundo, probablemente esto va a pasar, ¿no? Pero sí estamos en un momento, no ahora que estamos a punto de iniciar el mes del orgullo y demás, lo he platicado mucho con Andrea, que es la otra mitad de Abrazo Grupal, mi socia, y aparte prácticamente mi hermana, pues, lo platicamos mucho y decimos, bueno, es que la visibilidad, el ruido, ¿no? La exigencia tiene que ser más intensa que nunca porque sí creo que estamos en un punto de no retorno, ¿no? Entonces, eso es lo que yo noto. Un avance considerable, pero también retrocesos muy preocupantes. Definitivamente. Fíjate que ahorita comentando sobre, pues, cómo justo ahora las alianzas que pensábamos que estaban ahí, pues no están del todo seguras, ¿no? O sea, también lo veo como dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, los avances que hemos tenido nos han hecho también sentir un poco, pues, relajados, ¿no? De que ahí vamos, ¿no? Y como que ya ganamos terreno. Y por el otro lado, o sea, también pensando en el péndulo que dices, ¿no? Que ante cada acción va a haber una reacción igual de fuerte, ¿no? Y lo estamos viviendo. Pues creo que esas alianzas fueron por lo general muy superficiales, ¿no? O sea, como que, como dices, ¿no? O sea, mientras les convendría la foto y marchar con nosotros, pues ahí están, ¿no? Y ahorita pues vamos a ver, lo hemos visto en noticias todo el tiempo, ¿no? De que muchas marchas del orgullo en Estados Unidos y en otras partes las marcas se van bajando, vamos a ver en Ciudad de México cuántas terminan marchando este año, porque eran de los contingentes más coloridos y más visibles y todo, ¿no? A ver cuántas de ellas salen, ¿no? Entonces, es un momento, como dices, crítico de ver quiénes realmente están ahí pese a los momentos complicados, ¿no? Y pues un poco hablando del trabajo que ustedes llevan en Abrazo Grupal, un poco para ilustrar a la gente el trabajo que hacen en lo digital y en lo presencial. ¿Tendrás alguna como anécdota de alguna experiencia desde Abrazo Grupal que que te haya impactado justo por el alcance de la labor que llevan? O sea, que a lo mejor te hayas topado
con gente que se haya visto beneficiada por lo que hacen o por haber tenido alguna activación en un lugar que a lo mejor ni siquiera pensaste que iba a ser importante ese día, pero lo terminó siendo. O sea, una o dos historias que quisieras compartir que te hayan impactado de la labor que hacen ustedes. Claro, yo soy una persona muy privilegiada porque al ser profesor, eh, me toca vivir los procesos de mis estudiantes, a pesar de que yo siempre, en lo que soy experto y en lo que tengo formación es en la comunicación. Entonces, pues siempre ha sido desde ahí mi acercamiento a los estudiantes. Sin embargo, pues, no sé, yo me acuerdo lo fascinante que era encontrarte a tu maestro fuera de la escuela cuando estabas en la escuela. Ahora encontrártelo en redes sociales hablando de cosas que quizás o te hacen sentido o te hacen mucho ruido, ¿no? Entonces, me tocó ver durante 5 años que trabajé en una prepa muy de cerca cómo mi trabajo fuera, ¿no? Mi trabajo en Abrazo, el trabajo de Andrea, que trabajábamos en el mismo espacio, iba permeando en nuestras conversaciones y en los procesos, y era como de, ya le pasé esto a mi mamá y lo entendió, o esto no lo entendió, pero conversamos, etcétera. Eso fue un gran privilegio para mí. Pero cuando lanzamos el libro, el primer libro, tuvimos otro enorme privilegio que fue conocer a mucha gente, ¿no? Porque hicimos muchas ferias de libro, presentaciones y demás. Y eh, yo lloraba y lloraba y Andrea lloraba y juntos llorábamos porque muchas mamás con sus hijos, ¿no? Y la constante era, estoy aquí porque quiero el libro, porque quiero entender, ¿no? Porque yo decidí entrarle a esto, pero que yo haya decidido entrarle no significa que ya lo entendí, ¿no? Lo cual me parece súper válido, ¿no? O sea, a veces ni yo lo entiendo, ¿no? O sea, yo lo vivo y a veces ni yo lo entiendo. Entonces, eso para mí fue lo más significativo, porque ya no es, subí una cosa ya al internet que a lo mejor a alguien le pareció simpática o lo que sea, sino voy viendo cómo el trabajo que hacemos nosotros, pero también que hacen muchos, o sea, muchos otros creadores de contenido, muchas organizaciones, etcétera, va permeando en la manera en que las personas se entienden, ¿no? Y en cómo tenemos la posibilidad de acompañar procesos a distancia, ¿no? Y de que yo recuerdo haber sido, yo tengo 30 años, entonces me tocó crecer con el Internet. Ya en mi adolescencia ya había como mucho internet, del que, si quieres, del que no podías contestar el teléfono al mismo tiempo y esas cosas, pero ya había internet en mi casa, ¿no? Y entonces, Ajá. pues llegabas a lugares muy terroríficos, ¿no? O sea, buscando información, terminabas en los peores lugares y creo que por eso también es importante que tengamos un compromiso con la calidad de información que ofrecemos, con investigar de manera correcta, porque alguien va a llegar porque está buscando, ¿no? Y que encuentre lo más responsable posible y lo más empático posible, pues creo que es lo mínimo que podemos hacer. Entonces, yo siempre que puedo, luego cuando estoy en algún antro LGBT y me encuentro como a otras personas LGBT y se acercan y demás, siempre es muy bonito hablar con las personas LGBT, pero es igual de bonito hablar con sus familiares que se acercan al contenido o al libro o a lo que sea, a los talleres, porque quieren saber cómo estar ahí para la gente a la que aman, ¿no? Y eso creo que es de las cosas como más significativas que puede haber. Entonces, eso es lo que a mí me llena el corazón. Sí, no, totalmente, totalmente. Ahí creo que te das cuenta mucho del impacto, ¿no? Y de cómo eso transforma los hogares, ¿no? O sea, creo que hay estadística tras estadística de que habla de que con que tengas a una persona de tu lado en algún espacio, sea la escuela, sea alguna amistad, sea alguien en tu hogar, tu familia, eso te cambia el panorama totalmente, ¿no? Entonces, oye, pero viendo cómo, o sea, estos retos y dificultades que ves en la audiencia para la que existen ustedes en Abrazo Grupal, jóvenes LGBT, em, actualmente, ¿qué retos, no sé, dos, tres principales retos que veas que están enfrentando y cómo es que a lo mejor recientemente desde Abrazo Grupal se han ajustado a responder un poco más directamente a estas necesidades, ¿no? O sea, porque creo que si el enfoque principal siempre ha sido
educar, contener con información y refiriendo gente, conectándoles con recursos como el libro, etcétera. Em, ¿Cuáles has visto que ha habido un cambio, no necesariamente radical, pero pues ha habido diferencias en lo que ahora ven como necesidades y si eso ha hecho que desde Abrazo Grupal cambien estrategias para cómo está el panorama en México? Por completo. O sea, a ver, creo que un gran insight para mí fue la, como el proceso que vivimos junto con nuestros seguidores durante la elección de hace un año, ¿no? Creo que tenemos una comunidad de LGBTQ+, que está cada vez más politizada. O sea, sí creo, a mí, les chavites, sí se acercan mucho de, oye, no entiendo la elección del Poder Judicial y quiero hacerlo de la manera más responsable, ¿no? Ahí toca responderles, yo tampoco entiendo, pero bueno. Pero en realidad sí veo que hay mucho interés, ¿no? En cambiar el país, ¿no? Y que, sin entrar mucho en detalle, creo que ha habido muchas cosas que les han hecho sentir que sí pueden cambiar cosas, ¿no? O sea, que sí puede ser distinto. También creo que ha habido muchas decepciones, pero creo que de inicio sí les tocó vivir, no sé si tú compartes esto, pero creo que nos tocó crecer, no tenemos tantos años de diferencia, como en un México en el que no había manera de pensar que algo podía ser distinto para las personas LGBT, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando se hablaba de matrimonio igualitario, que hablaban de matrimonio gay en la tele, ¿no? Se hablaba como un tema así como, ay, esos señores raros que se quieren casar, como todos desde lejos, ¿no? Eso sí ha cambiado, ¿no? Y sí noto que va a ser muy difícil, y espero que sea imposible, quitarle a una generación, a dos generaciones, tanto a los millennials como a la generación Z, lo que ya saben que sí se puede. O sea, si hoy hay retrocesos, hay un montón de gente que ya sabe que las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y que sí hubo un momento en el que parecía que estábamos alcanzando una inclusión mucho más como grande. Yo creo que la vamos a defender, ¿no? De una o de otra forma, ¿no? Que también es un momento para la autocrítica y para reconocer que esa inclusión siempre tuvo un poco de ilusión, ¿no? Y siempre tuvo un poco de quizás como asimilación al sistema y etcétera. Pero te voy a decir como lo que yo noto, y lo que yo noto es que la gente dentro de las poblaciones LGBT sí tiene muchas ganas de hacer cosas, ¿no? Y que más bien hay una confusión tremenda con qué toca hacer primero, cómo nos organizamos, cómo nos ponemos de acuerdo en nuestras diferencias, que son muchas, ¿no? Y no tendríamos por qué ser iguales y no tendríamos por qué dejar de tener diferencias, ¿no? Eh, y creo que y eso creo que es un acto de autocrítica que tendríamos que hacer. Creo que hay un poco falta de liderazgos, o sea, que cada quien hemos jalado para nuestro lado, ¿no? Y hemos buscado nuestras necesidades y no hemos armado como un frente plural, ¿no? E incluyente y diverso. En todas las cuestiones, ¿no? Está la cuestión racial, pero está la cuestión de edad, pero está la cuestión de género, la cuestión de ubicación geográfica, ¿no? O sea, que creo que eso es algo que de lo que tú y yo podríamos hablar ampliamente, ¿no? Como la centralización de los activismos y de los eventos LGBT y demás, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hoy tenemos la enorme necesidad de ponernos de acuerdo y de sentarnos a platicar entre nosotros, de no dejar a nadie fuera, porque también eso es muy, muy común. Los más chicos dejan a los más grandes fuera, los más grandes fuera dejan a los más chicos porque ¿qué vas a saber tú? Y los millennials estamos en medio así volteando como hijos de papás divorciados. Porque o sea, porque es muy chistoso, no sé si lo compartas, pero creo que los millennials, para las generaciones más grandes seguimos siendo los más chiquitos, ¿no? Como que en su mente millennial es igual a chamacos mensos. Y para Mm, la generación Z y abajo, somos, o sea, la señora ya. Talina Fernández. O Le- sea, la- estamos como en ese hueco, ¿no? Entonces, pues sí Ajá. creo que nos toca formar ese frente plural, diverso, y también vincularnos con otros movimientos, que creo que es algo que nos falta, ¿no? Como, eh, pues armar un frente que no solo defienda la diversidad sexual y de género, porque sí es una causa muy importante, una realidad muy importante de atender, pero no es la única, ¿no? Y eso creo que también nos faltó, ¿no?
Sí, mira, esta reflexión creo que se me hace muy importante porque pese a que ubico a muchas voces LGBT en otras causas, o sea, que estamos presentes en lo ambiental, en temas de justicia social y racial, etcétera, no hay necesariamente como esa interseccionalidad del movimiento LGBTQ más con otras causas, ¿no? Al menos no tan marcado como debería, ¿no? Y lo de la centralización de los activismos, creo que es algo que pasa en toda Latinoamérica en particular, o sea, estamos muy acostumbrados a que la capital es el ojo del huracán, ¿no? Que mueve todo. Y fuera de estar en línea, antes de entrar al en vivo, platicábamos de dónde somos, ¿no? De que yo soy de Ciudad de México, llevo más de 10 años en Mérida, tú eres de León, ¿no? Pero aunque se mueven a nivel nacional y tienen mucho trabajo en otras partes, pero como dices, hasta de orgullo decir que somos de León, ¿no? Eso ha roto también este monopolio pues, los activismos, ¿no? Pasa, ¿no? O sea, no necesariamente es como apuntar hacia alguien en particular, pero pasa en toda la región donde, porque pues los poderes del Estado están en tal lugar, ¿no? Se cree que, y sí, a veces hay que tener presencia en Ciudad de México, ¿no? Y hay que, pues, ganar espacios, pero se crea este mito de que lo que ocurre allá va a permear al resto del país y no necesariamente, ¿no? Es que yo quería apuntar algo que tú estás diciendo, que es, sí hay que tener presencia en Ciudad de México, estoy de acuerdo, pero yo sí me pregunto por qué, con todo el amor que les tengo a muchos activistas de allá, por qué ellos no tienen presencia acá, ¿sabes? O sea, en momentos sí creo que es un cuestionamiento que hay que hacer, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo tengo que moverme? Y yo me muevo con Ujú. gusto, a mí me encanta la Ciudad de México, de eso hablábamos hace rato, ¿no? A mí Me no. fascina la Ciudad de México, este, pero, ¿y qué pasa? ¿Por qué las marchas? Y hay muchas razones. Yo podría hablar por horas de la organización de la Marcha del Orgullo en León. Pero, ¿por qué las marchas del orgullo de la gran mayoría de las ciudades están tan abandonadas por los grandes activismos, ¿no? ¿Por qué los liderazgos, incluso a veces, y me incluyo, a veces ni marchamos en nuestras ciudades, pero estamos en la marcha de la Ciudad de México, ¿no? O sea, sí creo que, ok, nosotros nos podemos seguir moviendo, no hay problema, pero muévanse para acá, ¿sabes? O sea, somos un país enorme, pero, pero recorrible, ¿no? O sea, sí, 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 sí se puede, o sea, y creo que hay realidades muy particulares en diferentes partes del país donde hace falta que nos demos un poco la vuelta, ¿no? Y que miremos otras realidades y que veamos que no es lo mismo ser lesbiana en Ciudad de México. Es más, dentro de la Ciudad de México, no es lo mismo ser lesbiana en diferentes alcaldías, ¿no? Y de repente pareciera que sí. O sea, que en el entendimiento colectivo sí tenemos la idea de que, ay, pues vivimos, nos une nuestra orientación sexual, no cuando interviene la racialización, la clase, la edad, la ocupación y muchas otras cosas, ¿no? totalmente, totalmente. Y esto sería un buen llamado, así de, a ver, muy bonito el Pride de Vallarta, pero vayamos este año a la de Veracruz, ¿no? Vayamos a la de Tampico, vayamos a... O sea, hay tantas marchas del orgullo en nuestro país que el último, no me acuerdo realmente la cifra, pero me acuerdo que alguien, creo que Ricardo Baruch, un querido activista en México que seguro aquí en el chat ubican, hacía como este recuento de, y esta semana ahora hay estas marchas en el país, ¿no? Entonces cuando lo empezó a hacer, me impresionó de ver muchas que ni siquiera yo sabía que se organizaban y muchas de ellas incluso podrían haber sido su segunda o tercera edición, o sea, de que no tuvieran necesariamente tanto tiempo, ¿no? Entonces, sí, hay que voltear a ver en dónde se requiere hacer más, eh, acuerpar, vaya, ¿no? Y estar presentes, porque sí he estado en lugares
de marchas del orgullo en donde somos así un grupo muy pequeño así, y sí intimida, y Sí, sí se siente rarísimo. está difícil, ¿no? Entonces creo que, oye, y hablando, ahorita estamos como también tocando un poco sobre justo, digo que las marchas del orgullo son este ejemplo perfecto de cómo hacer comunidad en lo presencial, ¿no? Pero conforme vamos viendo que pues, en México y en otras partes de Latinoamérica, esto lo vemos en el caso de Argentina, ¿no? Con este pendulazo hacia la ultraderecha y otros países en la región, más allá de lo que ocurre en Estados Unidos. También tenemos esta idea de que es cada vez más difícil hacer comunidad en lo presencial, ¿no? Entonces, ustedes desde Abrazo Grupal, ¿cómo le dan la vuelta a eso? Porque digo, más allá de que mucha de su actividad es digital, yo creo que también han hecho muchos esfuerzos de hacerlo lo más tangible posible, tanto en persona como en temas híbridos, como hacer más en vivos y más activaciones, etcétera. ¿Cómo ustedes ven este tema de hacer comunidad en línea? Yo creo que es una gran ventaja para los tiempos que corren, por muchas razones. También porque estamos entrando en una recesión y cada vez agarrar un avión va a ser más difícil, ¿no? Sí, Entonces, lo virtual, o sea, pues tan solo por eso estamos pudiendo tener esta conversación, ¿no? O sea, mucha de la chamba que tenemos este año para el mes del orgullo, porque varias empresas sí siguen teniendo un compromiso y eso lo agradezco mucho. Mucha de la chamba es en digital, en virtual, ¿no? O sea, es pues igual por videollamada y así, lo cual a veces es padrísimo porque estás dándole un curso a la planta de tal empresa de aquí en Guatemala y todos quienes se quieran conectar, ¿no? Aparte de que hay mucha gente a la que sus papás jamás dejarían ir a un evento del orgullo, ¿no? Jamás. Y tener alternativas que nunca, yo sí creo que es insustituible la presencia en la calle y creo que es insustituible el mirar y sentir al otro, ¿no? El ir en la marcha y sentir el cuerpo del otro, así como que vamos caminando en la misma dirección, etcétera. Yo creo que es insustituible y que es muy necesario, porque ahí te encuentras con un montón de gente que a lo mejor no quería verte, pero tuvo que ver. Pero como alternativa o como complemento, lo virtual es muy importante. O sea, es una gran manera de comunicar mensajes, de educar, de sensibilizar y de hacer vínculos. O sea, yo sí tengo grandes amistades de la comunidad LGBT de todo el país, me atrevería a decir de diferentes partes del mundo, gracias al Internet, ¿no? O sea, así es como se forman estos vínculos que después terminas haciendo eventos en conjunto, talleres en conjunto, ¿no? O sea, yo, un muy querido amigo y de mis, o sea, los colaboradores más cercanos, que es Andrés Treviño, Andrés y yo nos hemos visto en persona ahorita ya un poco más de veces, porque aparte, pues, aunque no vive en León, también es de León, pero realmente muy pocas. Y hemos hecho muchos proyectos juntos, ¿no? Cada vez más. Eso se puede por la virtualidad, ¿no? Entonces yo sí diría que hay una gran oportunidad ahí, ¿no? Que lo podemos seguir explotando y que pues sí, que es una gran posibilidad. No sé, a mí me interesa porque tú me lo platicabas antes de entrar al aire, como dicen en los noticieros. Tú me platicabas que muchas de sus actividades son justamente también en la virtualidad, ¿no? En la digitalidad. Yo doy una materia de cultura digital en la Ibero y justo hablo con mis estudiantes de las posibilidades que hay en los espacios digitales, ¿no? Y de cómo es una especie de nuevo espacio público, ¿no? Y pues con la complejidad que eso implica, ¿no? Entonces, pues yo creo que es todavía, y ojalá no proceda ninguna de las acciones que múltiples actores buscan para controlar más el Internet. Creo que todavía es un muy buen espacio para conectar. sí, totalmente. Fíjate, ahorita que dices que Andrés es de León también, aprendí algo nuevo. Yo digo, por su trabajo en Jalisco anteriormente, yo hacía que él era tapatío, pero bueno.
Bueno, quiero hacer una aclaración que sí es de Guadalajara, pero vivió en León mucho tiempo, tiene Ok, familia en León, ok, entonces por ok. eso, ajá, Bueno, besos a Andrés, por donde ande. Está en Victory Institute ahora, ¿no? sí, sí, Ok. sí. Para hacer más cosas entre organizaciones. Como que de repente veo que se mueven las piezas y me pierdo a veces ¿y dónde quedó fulano? Em, Ya les contaremos después, pero Andrés y yo estamos junto con otro activista que ya luego les contaremos bien, estamos haciendo un proyecto bien interesante, ya luego les contamos. ok, ok, qué bueno saber eso. Em, hoy día un poco para ir cerrando, porque digo, podríamos hablar de muchos de estos temas por horas, pero como para ir también eh, a lo mejor centrando el comentarios finales, etcétera. Me interesa, aquí van como una pregunta en dos preguntas. Una, en abrazo grupal y en el tipo de alianzas que ustedes han hecho, ¿qué elementos del trabajo que ustedes llevan ven como pilares? O sea, me refiero a el tipo de herramientas que usan en su activismo, sea storytelling, sea el arte, sea la escritura, digo, vaya, por ejemplo, del libro. O sea, pero ¿qué elementos ven como elementales, la redundancia, importantes para su trabajo? Em, y la segunda parte es, ¿dónde ven, para dónde ven que Abrazo Grupal va? Porque ahorita estamos viendo pues todo este pendulazo de lo que hemos hablado de lo político y de que pese a lo que ocurre con el vecino del norte en México, eh, pues no de manera ideal, pero estamos viendo que las cosas no están tan terribles, ¿no? Como a lo mejor ahorita puede estar tan difícil en lugares como Argentina, ¿no? Em, pero bueno, sí, o sea, ¿qué es lo que ustedes ven como elementos importantes de su activismo desde Abrazo Grupal y para dónde ves que Abrazo Grupal va? Yo me esperaría hasta tener resultados de la elección del domingo para decirte si las cosas no están tan terribles. Pero, Pequeño paréntesis. Para la gente que a lo mejor no sabe o la gente que se conecta de otras partes, en México vamos a tener elecciones judiciales. Por primera vez, ¿no? Hubo reforma en el mundo judicial. entero, Ajá, nuestras elecciones van a ser de jueces, magistrades y hasta ministros de la Suprema Corte, ministros de la ¿no? Corte. Entonces, Ajá. preocupa porque ha sido a través del litigio estratégico por mucho tiempo que derechos humanos han avanzado, en particular de la comunidad LGBT, como ha sido el reconocimiento de identidades de personas trans y no binarias, como matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, bueno, esto preocupa porque definitivamente esto podría hacer que, como lo que vemos en Estados Unidos, que dependiendo de quién esté en el poder, cambia la composición de las cortes de la Suprema Corte, ¿no? Con sus nominaciones. Y, y pues bueno, del lado de México, pues bueno, eso no había pasado y por mucho tiempo esto había sido como muy progresivo, ¿no? O sea, no Claro. rápido, pero vaya, no han habido necesariamente retrocesos en el Setbacks, reconocimiento ajá, de derechos, ¿no? Pero bueno, perdón, justo. pequeño paréntesis. No, yo nada más para terminar tu paréntesis, yo diría, ¿y por qué digo que preocupa? Pues porque hay candidatos abiertamente antiderechos, Ujú, eh, no solo homofóbicos, etcétera, sino militaristas, que eso me parece algo, un gran foco rojo, y porque sí, hoy en día no hay como un gran ente homofóbico que tenga la capacidad de articular masas en este momento, pero creo que Argentina es un gran ejemplo de que eso cambia muy rápido, ¿no? Entonces, por eso es que las elecciones judiciales pueden ser preocupantes. Pero bueno, por eso te decía que para decir que no está tan mal, me esperaría a los resultados del domingo, que creo que tendremos como 10 días después del domingo. ujú, Pero me encanta la pregunta, porque elementos esenciales de lo que hacemos en Abrazo Social, y que recomiendo aparte, como para que esto
sea útil para quien no conoce abrazo grupal, ¿no? Que yo recomiendo como una estrategia es la relación con la realidad. Creo que mucha gente está buscando entender la realidad, ¿no? Y no es lo mismo un post de esto es ser homosexual, ¿no? O diferencia entre bisexual y pansexual, lo cual le ha sido muy útil a mucha gente durante mucho tiempo, pero seamos honestos, hay 450,000 posts en todos los idiomas que dicen lo mismo. Y creo que sí es muy útil cuando dices, ok, está de moda. Ahorita estoy preparando un material que me va a tardar mucho porque tengo mil otras ocupaciones, pero de cómo la nueva película de Lilo y Stitch sí muestra un retroceso cultural de la película original. O sea, sí, sí lo creo, ¿no? Y cuando encuentras cómo explicar cosas desde desde algo que le es cercano a la gente o desde la realidad que hoy estamos viviendo, dígase, la elección judicial, Taylor Swift, no sé, lo que esté hoy en las noticias, es mucho más fácil que la gente se acerque y que la gente aprenda por accidente, ¿no? Que a Ujú. lo mejor digan, ay, entré a este carrusel intentando entender qué pedo con Elon Musk y terminé entendiendo conceptos importantes, ¿no? Sobre este movimiento pendular, de la cultura, sobre lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esa es una estrategia y como a lo mejor va junto con pegado, pero la cultura pop como un lenguaje, un idioma que compartimos, ¿no? Que hablar de Taylor Swift, de Beyoncé, del The Last of Us, de Succession, de The White Lotus, lo que sea, son referencias que compartimos entre muchos, ¿no? Y a lo mejor es más fácil acercarle el conocimiento a la gente a raíz de un personaje, que es algo que hace muy bien Volcánicas, por ejemplo, de machos a hombres, y muchas otras cuentas, ¿no? Siempre a mí me encanta saludar a mis creadores de contenido favoritos, Adrián Chávez, que me parece que hace contenido extraordinario, César Galicia, lo mismo, Carla Escofía, que me parece la top de este tema, y Ana, por ejemplo, hay una chica que se llama Ana Pau, Acuerpada, que hace contenido sobre el cuerpo, la diversidad corporal, etcétera. Y a mí me gusta mucho lo que Ana Pau hace justo porque pone referencias de la cultura, etcétera. Y de repente dices, ay, estoy aprendiendo. No solo estoy viendo por qué de la nada todas las celebridades femeninas empezaron a bajar de peso, sino estoy entendiendo cosas de mi propia relación con mi cuerpo, ¿no? Entonces, creo que esa es otra estrategia que yo recomiendo muchísimo, ¿no? La cultura pop es un conjunto de referencias que compartimos y por eso nos permite que nuestros mensajes lleguen a más personas. ¿A dónde veo que Abrazo Grupal se mueve? Eh, no lo sé todavía. Estamos en un proceso de reconfiguración después yo hice contenido político como durante un año. Me gustó mucho, me gusta mucho hacerlo todavía, pero, y Andrea, pues, tuvo un bebé hace un poquito más de un año y entonces eso también como que marcó muchísimo el estilo de contenido que hacíamos. Hoy, ya pasadas las grandes elecciones, ¿no? Ya Andrea como muy metida en su papel de mamá, etcétera. Estamos como frente a, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora de qué hablamos? ¿Y ahora cómo conectamos? Y estamos experimentando, creo yo. Lo que pasa es que tenemos un gran proyecto que acabamos de terminar y que seguramente verán el próximo año. Eh, y entonces como que ya ha terminado eso, que estuvo, todas nuestras fuerzas estuvieron concentradas ahí, estamos viendo, ¿no? Estamos viendo ahora, pero lo que sí sabemos es que nuestra meta es articularnos con otras personas creadoras de contenido, con otras organizaciones, con otras causas y otras realidades, en un frente común en contra de las grandes tragedias de nuestros tiempos, ¿no? Entiéndase, todo discurso discriminatorio, de odio excluyente, toda desigualdad, toda opresión, y creemos que para allá va, ¿no? Como para sí seguir hablando de diversidad, pero también un poco decirle a la gente, bueno, si quieres entender qué es la heteronorma, ya está en nuestro libro, ¿no? No vamos a hacer un post a la semana de esto, porque también queremos seguirlo evolucionando, ¿no? Ahora de qué hablamos, ¿no? Y ahora hablemos de la desigualdad económica y cómo también nos afecta a las personas LGBT, ¿no? Entonces eso es para donde vamos, todavía lo estamos aterrizando, pero eso es como nuestro objetivo. Ay, mira, qué genial que escuchar que hay como muchas cosas en paralelo, que están trabajando y colaboraciones y sí, yo creo que algo que como organizaciones tenemos que tener siempre en mente es
adaptarnos, ¿no? A los cambios, que por mucho que tengamos una estrategia planteada de los próximos 2, 5 años, lo que fuera, pues si no tenemos esa flexibilidad, pues yo creo que no necesariamente le hacemos un servicio a las poblaciones para las que existimos, ¿no? Y algo que rescato de nuestro director ejecutivo en It Gets Better, Brian Wenke, es que él comenta que las organizaciones tenemos que plantearnos como una estrategia eh, para que no seamos necesarios en el futuro, ¿no? Aunque a lo mejor eso nunca llegue porque es la utopía, ¿no? Yo creo que nunca va a Claro, haber falta de trabajo, lamentablemente, ¿no? En estos temas. Pero si no apuntas tus estrategias a ello, pues más bien vas a ser codependiente a tu audiencia, no les vas a dar las herramientas, no les vas a acompañar. Una cosa es como ir de la mano, ¿no? Y otra cosa es acompañar como tal, ¿no? Entonces, pues sí, que seamos flexibles y que em, estemos pendientes de para dónde va el siguiente péndulo, que esperemos que del lado correcto y no se siga. Pero bueno, ya yo creo que tendremos más oportunidades para no solamente seguir platicando de sus proyectos, sino también de ver a dónde estamos yendo, ¿no? Como organizaciones. Y pues desde It Gets Better a ustedes les seguimos muy de cerca y somos fans de su trabajo y lo que han logrado en estos que ya 6 años. más o menos, sí. Eh, o sea, increíble todo lo que han hecho, y Gracias. felicidades por eso. Y pues bueno, también gracias por venir a compartir un rato aquí en nuestra cumbre para hablar de su labor. No, gracias por la invitación. Me das chance de hacer un comercial de abrazo, no Sí, de nada más. Y yo de que ando no, vendiendo tamales, ¿no? no, iba a cerrar justo con eso de, a ver, ¿cómo te encontramos? Si tienes algo que compartir, aprovechemos. Sí, justo, bueno, nuestras redes son Abrazo Grupal tanto en Instagram como en TikTok. Y decirles que este domingo, que es 1 de junio, empezamos con una temporada especial del Mes del Orgullo de nuestro podcast, cosas que dijimos hoy. Entonces también, @Abrazo Grupal en YouTube, ahí están. Nuestro podcast, la verdad, es nuestro proyecto que más nos emociona. Y durante los próximos 5 episodios, que son los 5 domingos de junio, vamos a explorar distintos aspectos de la comunidad LGBT en México. Tenemos un aliado como muy importante, que es una marca que confía en nosotros, entonces eso también como que está muy lindo. Y pues nada, vamos a arrancar con un episodio que grabamos con nuestras hermanas, o sea, sobre la construcción de espacios seguros, una lloradera, pero justo lo acabo de escuchar y quedó hermoso. Entonces, invitarles en el canal de YouTube de Abrazo Grupal todos los domingos, diferentes aspectos de la experiencia LGBT. Y nada, pues cualquier cosa, ahí estamos en @abrazogrupal o abrazogrupal@gmail.com para colaboraciones. Y agradecerte mucho el espacio y la plática, me pareció muy lindo. Gracias a ti, querida. Y pues éxito con este proyecto, lo vamos a estar compartiendo también. Y felicidades por ello y feliz mes del orgullo por adelantado, que estamos ya a dos de En algún arrancar. espacio nos encontraremos seguramente. Creo que la última Así vez que te será. vi en persona fue algo así, en algún evento del orgullo. Creo que fue, sí, pero la que más recuerdo fue como que te vi así entre la multitud en un summit de Pride Connection y Es verdad. todavía tenías el cabello largo y yo así de, esos rizos yo los conozco. Y te vi así como viendo y te agarré así de, ¡hey! Es verdad, es verdad. Fue cuando me impresionó mucho tu altura. Un poquito, un poquito. Pues querida, de nuevo, mil gracias. Te mando un Gracias. abrazo. Seguimos en contacto y gracias a la gente que estuvo aquí en el chat. Les estamos leyendo y vemos que estamos aquí. La cuenta desde It Gets Better México está contestando. Vamos a dar una pausa breve. Vamos a ver un mensaje de una de las filiales de It Gets Better, si no mal recuerdo, es del equipo de It Gets Better Argentina, hablando de que les mencioné varias veces en este segmento. Vamos a escuchar un poco lo que nuestros colegas de Argentina tienen que decir
Y continuamos con el segmento de gaming, donde vamos a hablar de la inclusión de la gente LGBT en el deporte mientras juegan FIFA. Bueno, vamos. Vale. Ahí yo no le entro porque no, ni en línea ni en persona le sé, pero eso es un estereotipo y creo que mucha gente LGBT es un espacio al que le tenemos mucho miedo por muchos motivos, pero hay que ganar terreno también por ahí. Pero así lo hacemos. Vamos a una pausa y regresamos pronto. Bye.